Muchas gracias, queridos hermanos, por abrirnos las puertas de sus hogares a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy lunes de la sexta semana del tiempo ordinario y celebrando la memoria obligatoria de los santos Cirilo y Metodio, vamos a reflexionar el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 8, versículos del 11 al 13. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con él, y para ponerlo a prueba le pedían una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente y dijo: ¿por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que a esta gente no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Nos encontramos ahora ante un nuevo relato en donde Jesús encuentra esas dificultades con los fariseos y los escribas. Precisamente uno de los problemas que encontramos ahora es de que le piden una señal. Ojo, a veces encontramos en muchos pasajes bíblicos que también se les pide a Dios una señal. Y Dios muchas veces responde, Dios muchas veces pues da esa señal. Pero aquí lo importante es entender la finalidad o el sentido que tiene la persona o la motivación para pedir una señal. En esta ocasión encontramos que Jesús no les quiere dar esa señal. ¿Por qué? Porque ellos simplemente buscan la señal como una forma de tratar de entender algo que el Señor ha dejado claro a través de su palabra. Y sobre todo lo hace porque a las personas que le escuchan, a todas aquellas personas que están detrás de Jesús, que escuchan su palabra, ellos se contentan y creen en Jesús por su palabra. Porque su palabra tiene la fuerza necesaria para convencer al corazón del hombre. Y las señales a última hora simplemente son como ese remate de la palabra de Dios. Pero al final los fariseos, ¿por qué piden una señal? Porque rechazan la palabra de Jesús y se van directamente a lo extraordinario, aquello que es interesante. Por tanto, Jesús ve que sus intenciones no son las de creer en Él, sino de satisfacer muchas veces su curiosidad, su necesidad de ver algo extraordinario, y no escuchan la palabra de Dios. Y a veces así nos pasa a nosotros, hermanos, que al Señor lo andamos buscando en las señales extraordinarias. A veces le pedimos, Señor, tantas señales, pero Él ya nos ha dado suficientes señales a través de su palabra. Aquel que de verdad puede pedir señales al Señor es aquel que ha creído verdaderamente en su palabra, aquel que la entiende, aquel que es capaz de profundizar de una manera importante en la palabra del Señor y después pedir señales, no para creer en el Señor, no para creer en Dios, sino que las señales simplemente las utiliza para reforzar esa creencia. Pero es una fe que ya tiene insertada en su corazón. Y hay muchos que pasan pidiendo al Señor una señal para por fin creer en Él. Y es ahí donde el Señor muchas veces se resiste a dar esas señales, se resiste a dar cualquier atisbo de señal, porque ve en eso intereses falsos, ve muchas veces en esas personas intereses ajenos a la fe. E incluso hay personas que viven más creyendo en las señales que en la palabra de Dios. Y hermanos, las señales son simplemente un refuerzo a la palabra de Dios. Pero lo más importante es la palabra que sale de la boca del Señor. Precisamente en las grandes apariciones marianas, en grandes apariciones de nuestro Señor Jesucristo, el punto central de esas apariciones no son los hechos milagrosos, que lamentablemente eso hace que mucha gente se pierda, sino que lo más importante es el mensaje que hay detrás de cada aparición. Y luego están los sucesos milagrosos o las señales extraordinarias para reforzar esa palabra. Pero si nosotros nos vemos bien en cada una de las apariciones de María o de Jesús, lo importante es la palabra. Sin la palabra, que es la que transmite la fe, las señales no tienen sentido, las señales no sirven de nada. Y es más, y lo podemos ver en muchas historias y también en muchas anécdotas de santos. Incluso el mismo demonio a veces
pervierte, incluso engaña a muchas personas a través de señales, pero sin palabras. En cambio, Jesús, María Santísima, siempre anuncian la palabra de Dios y después manifiestan las señales.